La civilización egipcia se desarrolló en el noreste de África, a lo largo del fértil valle del río Nilo. Su surgimiento como un estado unificado ocurrió alrededor del 3100 a.C., cuando el faraón Narmer, también conocido como Menes, logró la unificación del Alto Egipto, sur, y el Bajo Egipto, norte. Este evento marcó el inicio del periodo dinástico, que se extendió hasta el 30 a.C., cuando Egipto fue conquistado por el Imperio Romano tras la muerte de Cleopatra VII. El río Nilo fue el eje central de esta civilización. Sus inundaciones anuales, predecibles y generosas, depositaban una capa de limo fértil en las tierras adyacentes, permitiendo el cultivo de trigo, cebada y lino. Además, el río funcionaba como una autopista natural para el transporte de materiales, tropas y bienes comerciales, conectando ciudades como Memphis y Tebas. Su curso también actuó como una barrera defensiva contra invasiones, mientras que sus recursos, como el papiro, usado para fabricar papel, fueron esenciales para el desarrollo administrativo y cultural. La dependencia del Nilo no solo fue económica, sino también espiritual. Los egipcios asociaban sus ciclos con divinidades como Hapi, dios de las inundaciones, y creían que el río era un regalo de los dioses para mantener el equilibrio cósmico o Ma'at. La civilización del antiguo Egipto representa una de las expresiones más complejas y organizadas de la historia humana, destacando por su intrincada jerarquía social, una estructura de gobierno sólida y un sistema religioso profundamente arraigado que influyó en todos los aspectos de la vida diaria. En el pináculo del sistema social egipcio se encontraba el faraón, cuyo papel trascendía el simple liderazgo político. Como encarnación de Horus en vida y de Osiris tras su muerte, se le atribuían poderes divinos, y su mandato abarcaba tanto la tierra como el cielo. Su función no solo era mantener la estabilidad política y militar del Estado, sino también asegurar el equilibrio cósmico mediante el principio del Ma'at. Este concepto central representaba justicia, verdad y orden universal, y hacia él debían guiarse todas las acciones del faraón. A través de un aparato gubernamental complejo, el faraón ejercía su autoridad sobre vastos territorios. La administración del vasto reino egipcio requería de una burocracia meticulosamente organizada. A la cabeza, el visir se erigía como la mano derecha del faraón, responsable directo de la administración del Estado. Los nomarcas, o gobernadores provinciales, tenían la tarea de gestionar los recursos y las necesidades locales. Junto a ellos, los escribas desempeñaban un papel crucial. Estos funcionarios, gracias a su pericia en la escritura jeroglífica, eran los encargados de registrar datos esenciales como censos, registros fiscales y decretos reales. El ejército no solo servía de defensa en caso de invasiones extranjeras, sino que también jugaba un papel central en la expansión territorial y el mantenimiento del control sobre las rutas comerciales. La vida religiosa en Egipto era igualmente compleja, con un panteón de deidades que dominaban cada faceta del mundo natural y sobrenatural. A la cabeza se encontraba Ra, el dios Sol, origen y creador del universo. Osiris, regente del inframundo, simbolizaba la resurrección, mientras que Isis, esposa de Osiris, era reverenciada como diosa de la magia y maternidad. Anubis, por su parte, asumía el rol de protector de los muertos. La religiosidad del pueblo egipcio se manifestaba en su profunda creencia en la vida después de la muerte. Se conceptualizaba que cada individuo poseía un Ka y un Bea, aspectos espirituales que debían reunirse post-mortem para garantizar la inmortalidad. De aquí deriva la práctica de la momificación, un proceso minucioso que buscaba preservar el cuerpo físico como un receptáculo para estas fuerzas vitales. Los muertos eran enterrados junto a objetos ceremoniales y el libro de los muertos. La arquitectura funeraria egipcia alcanzó su máxima expresión con la construcción de las icónicas pirámides. Estos monumentos servían como grandiosos templos que aseguraban la transición del faraón al más allá. Las pirámides, como las de Giza, atestiguan el uso de técnicas de ingeniería avanzadas, desde el traslado de enormes bloques de piedra hasta la alineación astronómica precisa. Contrario a lo que dicta el mito popular sobre la esclavitud, los constructores de estas edificaciones eran artesanos y trabajadores cualificados que gozaban de alojamiento, alimentación y otras compensaciones por su labor. Este sistema laboral evidencia la complejidad organizativa y el valor positivo conferido a las contribuciones individuales en la sociedad egipcia. En suma, el antiguo Egipto representaba una perfecta amalgama de un estado centralizado, un conjunto de creencias religiosas influyentes y un logro arquitectónico sobresaliente, que lo posicionaron como una civilización inmensamente poderosa y perdurable a lo largo de la historia.
La civilización egipcia, una de las más influyentes de la historia, dejó una huella imborrable en múltiples campos del conocimiento y la cultura. Desde la arquitectura monumental hasta los avances en medicina, matemáticas y astronomía, su legado continúa impactando el mundo moderno. A lo largo de más de 3000 años, Egipto se consolidó como una potencia cultural, tecnológica y política, cuyos conocimientos y tradiciones fueron absorbidos y reinterpretados por civilizaciones posteriores. Egipto fue pionero en la medicina, desarrollando algunos de los primeros tratados médicos de la humanidad. Los papiros médicos egipcios contienen detalladas descripciones de tratamientos quirúrgicos, recetas herbales y procedimientos para tratar heridas, fracturas e infecciones. Los médicos egipcios identificaron enfermedades como la artritis y describieron órganos internos con notable precisión. También practicaban cirugías rudimentarias y técnicas avanzadas de embalsamamiento que permitieron la conservación de cuerpos por milenios. El antiguo Egipto desarrolló un avanzado sistema de matemáticas, basado en la aritmética y la geometría, esencial para la construcción de templos y pirámides. Utilizaban un sistema decimal y fracciones, y fueron de los primeros en emplear ecuaciones algebraicas simples. La medición de terrenos tras las inundaciones del Nilo llevó al desarrollo de la geometría aplicada, con fórmulas para calcular áreas y volúmenes. El papiro de Rin muestra problemas que reflejan la sofisticación del pensamiento matemático egipcio. La observación astronómica en Egipto permitió el desarrollo de un calendario solar de 365 días, basado en el ciclo de la estrella Sirio y las crecidas del Nilo. Este calendario sirvió de base para el calendario juliano, que más tarde evolucionó en el calendario gregoriano. Los egipcios realizaron estudios sobre la alineación de los astros, aplicándolos en la orientación de sus templos y pirámides con precisión asombrosa. Los egipcios desarrollaron un complejo sistema de escritura basado en jeroglíficos, usado en inscripciones monumentales y textos religiosos. También emplearon el hierático y el demótico para documentos administrativos. En 1822, Jean-François Champollion descifró los jeroglíficos gracias a la piedra de Rosette, permitiendo la comprensión de su literatura, que incluía mitos, poemas y tratados administrativos. Entre los textos más importantes se encuentran el Libro de los Muertos, una guía para el viaje al más allá, y relatos míticos sobre dioses como Osiris, Isis y Seth. También desarrollaron cuentos como La historia de Sinué. Las pirámides de Giza, el templo de Karnak, el templo de Abu Simbel y el Valle de los Reyes son ejemplos icónicos del genio arquitectónico egipcio. La precisión con la que alinearon sus construcciones con los astros y su capacidad para mover enormes bloques de piedra sin herramientas modernas siguen asombrando a ingenieros y arqueólogos. La estética egipcia ha influido en múltiples culturas a lo largo de la historia, desde el arte grecorromano hasta el Art Deco del siglo XX. Sus símbolos siguen presentes en la cultura popular, el cine y la moda. El declive de Egipto comenzó con la invasión de Alejandro Magno en el 332 a.C., quien instauró la dinastía ptolemaica, de origen griego. A pesar de que la cultura egipcia persistió, el gobierno pasó a manos extranjeras. Cleopatra VII, última gobernante de la dinastía ptolemaica, intentó mantener la independencia de Egipto a través de alianzas con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio. Tras su derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C. ante las fuerzas de Octavio, Egipto perdió su autonomía. Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron, y en el 30 a.C. Egipto fue anexado como provincia del Imperio Romano. El antiguo Egipto sigue cautivando al mundo con sus monumentos y misterios. Descubrimientos como la tumba de Tutankamón en 1922 han revelado la riqueza y sofisticación de esta civilización. Sitios como la Esfinge de Giza, el Valle de los Reyes y los templos de Luxor siguen siendo fuente de investigación y asombro. El misterio en torno a las maldiciones de las tumbas, las teorías sobre su tecnología avanzada y su legado en múltiples áreas del conocimiento han mantenido a Egipto en el centro del interés arqueológico y popular. Su calendario solar sentó las bases del calendario actual. Su enfoque en la arquitectura monumental sigue siendo estudiado y admirado. Su visión del más allá ha influido en religiones posteriores. Su escritura jeroglífica es clave para entender la historia antigua. Egipto no solo fue una de las civilizaciones más longevas de la historia, sino que sus conocimientos y su cultura han trascendido los milenios. Mitos, leyendas, sueños y fantasías.